Y después tenemos el periodo de cierre de la herida quirúrgica o posterior, pero que este periodo es anterior al que el paciente salga del quirófano, ¿sí? O sea, desde que es el periodo desde que el ayudante hizo el último corte de la sutura, ¿sí? De la herida quirúrgica, y también antes de que la circulante y el anestesiólogo retiren al paciente del quirófano, ¿sí? O sea, el checklist se realiza, o sea, desde que entró hasta que salió el paciente. En cada una de estas fases, antes de continuar con el procedimiento, siempre el coordinador tiene que confirmar que todo el equipo quirúrgico haya realizado correctamente las tareas que va a ir especificando el circulante o la persona que está realizando esta tarea de verificación. ¿Correcto hasta ahora? ¿Me pasé? Ay, no, me fui para atrás. Ahí está. Bueno, la lista de verificación según la OMS, ¿sí? Acá pueden ver que hay una primera parte que se hacen una serie de preguntas antes de la inducción de la anestesia. Después hay otra segunda parte que es antes de que realicen la primera incisión, y después hay otra tercera parte que es antes que el paciente salga justamente del quirófano, ¿sí? A cada periodo ustedes lo van a escuchar como pausa, ¿sí? O sea, la circulante va a decir, vamos a hacer la primera pausa, la segunda pausa, ¿sí? Eso significa la primera parte de la lista de verificación, o la segunda, o la tercera, ¿sí? Cada hospital tiene, o sea, cada establecimiento quirúrgico se basa en esta planilla, ¿sí? Van a ver que en algunos lugares tienen algunas preguntas más y algunas menos, ¿sí? Porque cada establecimiento lo adecúa según sus necesidades. ¿Entendimos? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Vamos. Perfecto. Bueno, antes de la inducción de la anestesia, el coordinador o la persona que está hablando va a confirmar verbalmente con el anestesiólogo la identidad justamente del paciente, el lugar anatómico, ¿sí?, de la intervención, también, como así también el consentimiento justamente para la cirugía. Antes de la incisión justamente cutánea, cada miembro tiene que decir en voz alta su nombre y la función que va a cumplir justamente durante ese procedimiento, ¿sí? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Sí? Si es primer residente, segundo residente, si es cirujano, si es la instrumentadora, ¿sí? O sea, cada uno va a establecer su identidad, ¿sí? Y qué es lo que va a realizar, ¿sí? Obviamente cada uno en su turno. Asimismo también van a confirmar si se han administrado algún tipo de antibiótico que sea profiláctico antes de la cirugía, ¿sí? También antes de salir del quirófano, todo el equipo tiene que realizar, o sea, a ver, todo el equipo, ya sabemos, creo que sabemos, ¿no?,
que el recuento de gasas le corresponde tanto a la instrumentadora como a la circulante, ¿sí? Pero cuando decimos que el equipo realiza el recuento de gasas, significa que si hubiera alguna discrepancia, ¿sí? Porque falta o, no sé, tengo perdida una gasa, obviamente ahí es todo el equipo está buscando esa gasa, ¿sí? O sea, el cirujano con su ayudante va a buscar dentro de la cavidad, ¿sí? A ver si quedó en algún sector del paciente. La instrumentadora va a estar buscando por todos los campos, por su mesa, ¿sí? En todos lados donde pudo haber dejado una gasa o que se les pudo haber, a veces quedan las gasas metidas entre digamos, el abdomen del cirujano y el cuerpo del paciente. Entonces empezamos a correrlos a todos, le decimos, correte, a ver, déjame ver si están acá, si está allá, ¿sí? Entonces en ese momento estamos todos buscando esa gasa, ¿sí? Por eso decimos que el equipo realiza el recuento de gasas, pero en sí es tarea de la instrumentadora y de la circulante. Como también el etiquetado de lo que es, de toda muestra que se haya retirado del paciente, ¿sí? O sea, cualquier muestra que hayamos mandado a anatomía patológica, ¿sí? No en todas las cirugías se envían piezas a anatomía patológica. También se examinan si hubo algún problema en cuanto al funcionamiento de los equipos, ¿sí? Con los cuales se trabaja en la cirugía, o si hubo algún otro tipo de problemas que se puedan resolver. Antes que el paciente salga del quirófano, se va a hablar sobre el tratamiento posoperatorio y la recuperación, ¿sí? Muchas veces van a escuchar que dice, bueno, sí, el paciente, le preguntan generalmente el cirujano al anestesiólogo cómo está el paciente, ¿sí? Porque los que llevan los signos vitales es el anestesiólogo, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cómo anda el paciente? Tiene que ir a terapia o a intermedia, o puede ir a recuperación directamente, va a su habitación directamente, ¿sí? Entonces, por eso hay una charla ahí entre anestesiólogos y cirujanos para ver la situación del paciente. Bueno, y para que esto sea, digamos, exitoso, esta lista de verificación, siempre tiene que realizarla una sola persona, ¿sí? No es que empieza uno a hacerlo y le pasa la posta a otro, no, tiene que ser desde un principio hasta el final la misma persona. Bueno, ¿cómo vamos a aplicar la lista de verificación? Vamos a ver todas las preguntas, ¿sí? Que van a aparecer justamente en estas listas, y cómo tendrían que ser contestadas, ¿sí? Las respuestas. Bueno, antes de la inducción de la anestesia, siempre hay que confirmar la identidad del paciente, ¿sí? Entonces, también, además justamente de la identidad del paciente, también confirmar la seguridad en cuanto a la cirugía que se va a realizar, ¿sí? En ese momento se necesita que al menos el anestesiólogo, ¿sí? Lo realice, o si hubiera un enfermero en quirófano también podría como realizarla, ¿sí?
Ahora vamos a ver las distintas preguntas que se pueden, que van a aparecer a lo largo de toda esta lista. Bueno, una de las primeras preguntas es, ¿el paciente ha confirmado su identidad, el sitio quirúrgico y el procedimiento y consentimiento? ¿Sí? Entonces, la persona coordinadora confirma verbalmente la identidad del paciente, ¿sí? En ese momento le va a preguntar al paciente el nombre, el paciente va a contestar en ese momento su identidad. El tipo de intervención y lugar anatómico justamente y consentimiento del paciente que esté firmado. Aunque parezca repetitivo, este punto es esencial justamente para garantizar que no se opere a una persona que no sea la correcta, ¿sí? O también que el lugar donde tiene que ser operado sea justamente el correcto, ¿sí? No haya ningún tipo de equivocación. En el caso de que fuese un menor, ¿sí? Siempre tiene que haber un familiar que esté junto al menor en el quirófano, ¿sí? Y entonces todas estas preguntas se le realizan al tutor, ¿sí? O al familiar. ¿Y qué más me falta? No, nada más. Bueno, se ha marcado el sitio quirúrgico. El coordinador tiene que confirmar con el cirujano si ha marcado el sitio quirúrgico. Muchas veces van a ver que los cirujanos marcan con un marcador, ¿sí? Indeleble, el lugar, sí. ¿Quién es el coordinador? Ya dijimos, el coordinador es la persona que va a hablar sobre el checklist. ¿Viste que dije al principio? Que puede ser, generalmente, es la circulante, ¿sí? Pero esa misma persona es la que va a estar leyendo el checklist desde que comienza hasta que termina, ¿sí? No puede haber postas. O si no es el circulante, algún ayudante que esté, no sé, mirando la cirugía, ¿sí? Pero generalmente es el circulante, ¿sí? Le decimos coordinador porque es el que va a coordinar el checklist durante toda la cirugía, ¿sí? Ya te me dormiste, Sisa. No me estás escuchando. Empezó a agarrar frío. Ya te aburrí. Mucha charla, ya los aburrí. Bueno, seguimos. Bueno, la circulante o la persona que esté realizando justamente el control del checklist va a confirmar el lugar donde se tiene que operar, ¿sí? O sea, el lugar, el sitio quirúrgico. Como les dije, a veces el cirujano lo marca con un marcador indeleble, o bien a veces hacen como una marquita con algún instrumento, ¿sí? Tipo un pellizque en cada lado de donde es que desde qué punta hasta qué punta se va a hacer la incisión, y digamos, lo marcan de esa manera. ¿Y qué más? Bueno, es eso. Bueno, ¿quedó claro esto hasta ahora? Más o menos. Ustedes piensen que esto se contesta con un tilde, sí, no, o sea, dice sí o no, ¿sí? ¿Marcó el sitio quirúrgico? Sí, no marcó, ponemos no, ¿ok?
Después, otra pregunta es si se ha completado la comprobación del instrumental anestésico y la medicación anestésica. Esta primera parte que estamos leyendo justamente es propio también, es entre el cirujano y el anestesiólogo los que van a contestar todas estas primeras preguntas. O sea, la primera pausa, la primera parte del checklist. Bueno, entonces, el circulante o la persona que esté leyendo la lista le va a pedir al anestesiólogo que confirme que ha realizado el control de seguridad en cuanto a la anestesia, inspección de lo que es el equipo quirúrgico, del circuito, de la medicación, ¿sí? Todo esto es a cargo, obviamente, del anestesiólogo. El anestesiólogo tiene que inspeccionar siempre antes de iniciar la cirugía, obviamente todo el equipo o sea, tanto la mesa de anestesia, tanto que funcione el sistema de aspiración, ¿sí? Y todo, que tenga todas las medicaciones necesarias para realizar justamente esa cirugía, ¿sí? O sea, tiene que, toda esta parte es propia, esta pregunta es propia y nada más que de personal de anestesia, que puede ser, como creo que les dije antes, puede ser el anestesiólogo o también el técnico de anestesia. El técnico de anestesia es un técnico que ayuda al anestesiólogo en toda la cirugía, ¿sí? Lo ayuda a cargar las drogas, ¿sí? A cuidar cómo está el paciente durante todo el procedimiento, el que le va a ir a buscar cualquier cosa que le faltó o necesite, o no sé, necesita un pie de suero o soluciones fisiológicas, todo eso se encarga el técnico de anestesia. Te aburriste, ¿sí? Isa. Bueno, le preguntan también al anestesiólogo si le ha colocado el oxímetro y si realmente está funcionando, ¿sí? Lo ideal es que recuerden, no sé si lo saben, que siempre el saturómetro, que es como un dedito que le ponen en el dedo índice, generalmente las mujeres no tienen que tener las uñas pintadas, ¿sí? Por eso cuando alguien se va a operar no tiene que estar ni pintado, ni uñitas pintadas, porque si no, no lee correctamente justamente los parámetros. Entonces, lo ideal es que la lectura, ¿sí? de los dispositivos estén visibles para todo el equipo quirúrgico, o sea que el monitor donde se puede ver todo esto esté lo más visible posible. ¿Qué más? Debe realizarse un sistema, eso. Hay que utilizar un sistema de señal sol. Todas las mesas de anestesia tienen un dispositivo que hace sonar ante cualquier problema que esté sucediendo con el paciente, ¿sí? Hay algunos anestesiólogos que se lo sacan porque es bastante molesto durante la cirugía, pero lo ideal es que justamente no lo saquen porque es un sistema de seguridad que es para el paciente, ¿sí? Si el anestesiólogo no está atento y pasa algo, alguna de las
mediciones del paciente empiezan a bajar por la línea de lo normal, todos estos dispositivos empiezan a sonar, ¿sí? Entonces, lo ideal es que no le saquen ningún tipo de alerta, justamente. Otra pregunta que le tenemos que hacer al paciente cada vez que ingresa al quirófano es si tiene algún tipo de alergia, si sabe si tiene algún tipo de alergia, ¿sí? Porque así, de esa manera, se le evita, o sea, un mal mayor, ¿sí? O sea, evitamos que producirle algún problema al colocarle alguna... ¿A qué es alérgico? Perfecto, nos va a decir a qué, así evitamos cualquier tipo de problemas futuros o durante la cirugía, ¿sí? Así que, y obviamente, si tiene algún tipo de alergia, que nos diga cuál es, ¿no? Y se anota. Otra pregunta que vamos a tener en esta primera parte es si le vamos a preguntar al anestesiólogo si el paciente tiene una vía aérea que es difícil o que es riesgosa en cuanto a la aspiración, ¿sí? Hay pacientes que son, los que son muy gorditos, tienen una vía aérea bastante difícil, o los que tienen, ahora vamos a ver los distintos tipos de métodos con los cuales los anestesiólogos suelen verificar este tipo de riesgo. Entonces, la circulante o la persona que esté leyendo el checklist va a confirmar con el equipo de anestesia cómo es justamente la vía aérea de este paciente, ¿sí? Hay distintas maneras justamente de analizar o de graduar cómo es esta vía aérea de cada paciente, ¿sí? Hay distintas maneras, una es la clasificación de Malampati, otra es la distancia tiromentoniana o escala de Bernhaus-Doré. No sé, no les voy a tomar esto, ¿sí? Esto es simplemente para que vean cómo es que analizan justamente qué tipo de vía aérea tiene cada paciente, ¿sí? Si el examen de la vía aérea indica que hay un alto riesgo de dificultad, ¿sí? Que hay tiene una vía aérea difícil justamente, entonces el anestesiólogo va a estar preparado ante una posible complicación que pueda presentarse justamente en la vía aérea, ¿sí? Esto implica adaptar, ¿sí? La forma de anestesia, ¿sí? O tener algún tipo de equipo adicional o de emergencia por las dudas, ¿sí? Un técnico de anestesia va a estar presente justamente en lo que es, cuando sucede esto, siempre van a ver que hay un par de anestesiólogos junto con el que tiene que estar a cargo del paciente, y va también estar todo el técnico de anestesia ayudándolo ahí a la par. ¿Sí? Profe, ¿Qué me decías? profe, te hago una pregunta. El anestesiólogo es médico, por lo tanto, ¿estaría capacitado para hacer una traqueostomía en ese caso? No es, los anestesiólogos no realizan traqueostomía, lo realiza el cirujano. Perfecto, pero la duda es que se presentara tal emergencia que no hubiera otra cosa que hacer. Bueno, pero los cirujanos sí están capacitados para hacer traqueostomías. Entonces, en ¿Sí? ese caso lo harían los Todos los cirujanos siempre hacen cirugía general,
y después hacen sus especialidades aparte, ¿sí? Entonces todos estarían capacitados para realizarlo. Ahora, por ejemplo, un urólogo que no se encarga justamente de hacer eso, se le va a complicar un poco el tema porque a lo mejor no se acuerde, ¿sí? Pero no el anestesiólogo. Porque el anestesiólogo no puede estar en todos lados, cuidando cómo, si el paciente respira y a la vez estar atento a la cirugía en sí de hacerle la traqueostomía, ¿sí? Cada uno en su especialidad. Bueno, estábamos en esto. Bueno, si el paciente tiene algún tipo de, el anestesiólogo tiene que estar atento a que si el paciente tiene algún tipo de aspiración o un reflujo activo, ¿sí? O que en el caso de una emergencia, y obviamente el paciente no tiene el ayuno hecho, puede llegar a tener el estómago lleno, entonces siempre el anestesiólogo tiene que estar preparado con su aspiración correspondiente por si pudiera suceder algo, ¿sí? Bueno, que nosotros estamos viendo ahora es según Malampati, ¿sí? La clasificación de Malampati. ¿Qué hace el anestesiólogo? Según lo que le hace al paciente, solicitarle que saque su lengua hacia afuera, y depende de cómo ven ellos la úvula, o la famosa campanita que le decimos todos, ellos visualizan qué tipo de dificultad tienen para realizar la intubación. Y vean que un grado 1 se puede ver perfectamente la vía aérea, en cambio miren lo que es un grado 4, donde es casi imposible poder visualizarlo, ¿sí? Después tienen la otra clasificación, que es la distancia tiromentoniana, ¿sí? Donde se analiza cuánto mide el mentón, ¿sí? Entre el cartílago tiroides y el borde inferior del mentón, ¿sí? Entonces extienden el mentón, ven, en esta posición, y ahí analizan cuán dificultoso puede llegar a ser la intubación. Y finalmente tenemos la clasificación de Bellhaus-Doré. Generalmente utilizan la primera, la de Malampati, ¿sí? Pero acá tienen los distintos clasificaciones para evaluar la vía aérea del paciente. Bueno, otra pregunta que vamos a tener es si el paciente tiene un riesgo de que pudiera haber algún tipo de hemorragia durante la cirugía. Obviamente que en cirugías que son simples, esto se pone que no, obviamente. Ahora, en una cirugía que es bastante compleja, donde puede el paciente perder bastante sangre, se han pedido unidades de sangre extra por cualquier cosa, esta es una pregunta que hay que tener en cuenta. Entonces, el circulante va a preguntar al equipo de anestesia si el paciente puede llegar a correr algún tipo de riesgo, ¿sí? En cuanto a sangre, ¿sí? Pérdida de sangre durante la cirugía, justamente para garantizar que estén todos preparados justamente con la sangre necesaria para no estar corriendo último momento, entre hemoterapia y todos lados, ¿sí? Entonces, la pérdida de gran volumen de sangre es uno de los riesgos más peligrosos dentro del quirófano, ¿sí?
se puede llegar a producir un shock hipovolémico si hay una pérdida grande, ¿sí? De sangre. Entonces, tenemos que estar preparados ante todo esto, ¿sí? Y si hubiera un riesgo de hemorragia mayor a medio litro de sangre, generalmente van a ver que le van a colocar 2 líneas venosas, ¿sí? De gran calibre, justamente para empezar a disponer de todos los líquidos necesarios para mantener al paciente lo más estable posible. Bueno, antes esta ya, ahora pasamos a la segunda parte de preguntas, que es antes de la incisión quirúrgica, ¿sí? O sea, antes de realizar la incisión, hay que realizar esta pausa justamente para realizar los controles de seguridad que son necesarios. Bueno, acá es cuando vamos a confirmar o sea, el nombre de cada uno de todas las personas que van a participar en esta cirugía, ¿sí? Inclusive el anestesiólogo, con su nombre y función. Entonces, el coordinador va a preguntarle a cada uno, ¿sí? Uno por uno, nombre, apellido, función, y bueno, se tilda correctamente que se realizó esa función, esa pregunta, digo. Después, el coordinador le va a pedir a los presentes que digan el nombre del paciente, qué tipo de intervención se va a realizar, la ubicación anatómica, ¿sí? Y si la posición del paciente justamente es la correcta para justamente evitar algún tipo de equivocación durante la cirugía, ¿sí? Bueno, otra pregunta es si le han realizado algún tipo de profilaxis antes, la hora anterior a la cirugía. Esto se realiza justamente para reducir riesgos de infecciones quirúrgicas. Entonces, el circulante, el encargado de leer la lista, va a preguntar en voz alta si le han administrado algún tipo de antibiótico profiláctico en los últimos 60 minutos al paciente. ¿Sí? Entonces, el anestesiólogo puede llegar a contestar, o el cirujano puede decir que sí, que se le fue suministrado, y qué tipo de antibiótico o profilaxis fue realizado con el paciente. Otra pregunta o confirmación es la previsión de eventos críticos, ¿sí? Ya hemos visto y sabemos que la comunicación dentro del equipo quirúrgico es fundamental, ¿sí? Es fundamental, ¿por qué? Para justamente la seguridad dentro de la cirugía, ¿sí? Para prevenir justamente también complicaciones. Entonces, para garantizar justamente esta comunicación, el coordinador, recuerden, circulante o la persona encargada, va a entablar una charla entre el cirujano y el anestesiólogo, ¿sí? Sobre los principales peligros,
¿sí? Y cuál sería el plan operatorio, ¿sí? Entonces, van a formularle a cada miembro del equipo la pregunta correspondiente en voz alta, ¿sí? Cuando se trate de que son procedimientos que son rutinarios, entonces el cirujano puede simplemente decirnos que es un caso o una cirugía que es rutinaria, ¿sí? Que no va a tardar más de, no sé, 1 hora, ¿sí? Y bueno, y confirmar con el anestesiólogo que todas las... que todo esté bien hasta ese momento, ¿sí? Que todos los parámetros, todo esté bien hasta ese momento. Esta es una pregunta que es propia para el cirujano, ¿sí? ¿Cuáles serán los pasos críticos o no sistematizados, o cuánto va a durar la cirugía, o cuál es la pérdida supuesta de sangre que tienen previsto, ¿sí? Entonces, el objetivo, ¿sí?, es hablar sobre los pasos críticos o no sistematizados, ¿sí? O sea, informar al equipo de cualquier actuación, ¿sí?, que ponga al paciente en algún riesgo de hemorragia o de lesión o de algún tipo de morbilidad que pueda aparecer. Y entonces se ofrece los distintos pasos, ¿sí?, que se van a realizar ante estas circunstancias. Al anestesiólogo le van a preguntar si el paciente tiene algún tipo de problema, ¿sí?, específico. Bueno. En pacientes en los que el procedimiento presenta algún riesgo de hemorragia que es intensa o algún tipo de inestabilidad hemodinámica, en esos casos, uno de los anestesiólogos va a chequear, ¿sí?, cualquier tipo de problema que pueda acontecer, ¿sí?, algún tipo de... Van a ver que van a estar chequeando al paciente, viéndole... Van a estar chequeando entre el monitor, sus signos vitales, ¿sí?, todo para que justamente la situación del paciente no se complique, ¿sí? Si el paciente no presenta ningún tipo de problema especial, entonces simplemente el anestesiólogo va a estar, bueno, diciendo que no presenta ningún tema o problema específico. Bueno, esto es para nosotros, ¿sí? O sea, para el personal de instrumentación. Ahí hay una pregunta que dice si se confirmó la esterilidad, ¿sí? Si tenemos algún tipo de problemas o alguna duda en cuanto al instrumental que tenemos en la mesa. Esto se refiere a que el instrumentador, ¿sí?, el que esté con el instrumental en la mesa, tiene que chequear justamente cada vez que abrimos la caja que la esterilidad de la caja sea la correcta. O sea, antes de sacar
cualquier tipo de instrumental y colocarlo en la mesa, primero vamos a revisar si el testigo, ¿sí?, que es como un papelito que se coloca dentro de la caja, y que si vira correctamente significa que está estéril, ¿sí? Vamos a chequear con ese testigo si está estéril o no la caja. En el caso que esté estéril, recién ahí vamos a entregar el testigo a la circulante, cotejando de esa manera que está bien, y vamos a proceder a sacar todo el instrumental y colocarlo en la mesa. En el caso que si saco todo el instrumental y después chequeo que el testigo haya virado o no, en el caso que el testigo no haya virado, imagínense que todo lo que teníamos arriba de la mesa ya no nos sirve, ¿sí? Vamos a tener que descartar todo eso, porque ya está todo contaminado, inclusive nuestros guantes. Por eso es que hay que confirmar verbalmente primero que los testigos de las cajas estén viradas y que la caja esté estéril, ¿sí? O todo lo que vamos a utilizar esté estéril. La circulante va a chequear que toda la aparatología que vamos a utilizar también esté funcionando bien, o sea que la aspiración funcione, que el electro funcione, ¿sí? Todo eso está a cargo de la circulante y de la instrumentadora, ¿sí? Bueno, en el caso, por ejemplo, de traumatología, que muchas veces, o odonto, tienen que verificar que sus cirugías en base a las placas de rayos X, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿sí?, todos los estudios de imágenes, ¿sí?, que sean necesarios, se van a colocar dentro del negatoscopio, ¿sí?, para que lo puedan visualizar bien durante la cirugía, o si alguna tomografía, todo eso, se deja a mano justamente para que lo puedan visualizar durante el procedimiento, ¿sí? Porque muchas veces tienen que ver dónde está el problema para poder llegar justamente al lugar y poder realizar la cirugía, ¿sí? En el caso que sea una cirugía que no es necesario justamente las imágenes, bueno, esta pregunta queda como descartada, ¿sí? Bueno, esta es la última parte justamente de esta lista de verificación, ¿sí? Esto se realiza antes que el paciente salga justamente del quirófano, ¿sí? Entonces, justamente el objetivo de esta última parte es facilitar el traspaso de información entre el equipo, ¿sí? Bueno, en esta parte, la circulante lo que va a realizar es confirmar con el cirujano y el resto del equipo si ya ha finalizado el procedimiento, ¿sí?, si se ha llevado a cabo la intervención, no sé, la CoreLab, si ya ha terminado, ¿sí? Y de esa manera, una vez que finaliza, le ponemos que sí. Son todas, a ver, piensen que muchas de estas preguntas lo van a ver en estas dos hojas que yo ya se los pasé, que fueron modificadas, o sea, no son, esto es todo lo que les estoy diciendo es en base a lo que dijo o dice la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Una base,
Bueno, también en esta última parte vamos a chequear cómo fue el recuento de gasas, de agujas, de instrumental, ¿sí? Sabemos que la pérdida, ¿sí? de instrumental, de gasas o de agujas, no es común, pero que puede llegar a ocurrir, ¿sí? No es que puede llegar a ocurrir que pueda suceder algo de todo esto. Entonces el circulante o la instrumentadora tienen que confirmar verbalmente justamente el recuento final de gasas y también de agujas. En caso de que se haya abierto la cavidad, o sea que sea una cirugía, como se dice, a cielo abierto o convencional, hay que tener también, confirmar el recuento del instrumental, ¿sí? Por eso yo siempre les digo a todos los chicos, cuando sacan instrumental, que siempre saquen de a pares, ¿sí? Por ejemplo, 2 portagujas, 4 cógeres, 4 halsted, ¿sí? Todas a pares, cosas que sean fáciles de ustedes recordar, ¿sí? Cuántas pinzas tienen en su mesa, ¿sí? Parece que es imposible de acordarse, pero uno van a ver que visualmente es más fácil de verlo las cosas. Bueno, y cada vez que se termina de realizar el conteo de gasas, siempre hay que confirmarle al cirujano que el conteo de gasas fue correcto, ¿sí? En el caso que no sea correcto, saben que hay que anotarlo en el libro de novedades o en el libro report de quirófano, ¿sí? Esta parte se refiere a si hubo muestras que se mandaron a anatomía patológica, ¿sí? Entonces, ustedes no sé si saben que una incorrecta rotulación, o sea, si rotulamos mal una muestra que va a ser enviada a anatomía patológica, puede producir un perjuicio bastante grande para el paciente, ¿sí? Entonces, el circulante siempre tiene que confirmar que el etiquetado, justamente el rotulado de esa anatomía sea la correcta. Ustedes van a ver que, por ejemplo, yo soy instrumentadora y siempre, como trabajo con mi compañera, que es la circulante, y somos un equipo los dos, entonces siempre, pero cada vez que me dan una pieza y se la paso después a la circulante, pregunto al cirujano cómo vamos a rotular esa pieza, ¿sí? No le ponemos nosotros el nombre que queremos, sino que el cirujano nos tiene que decir, o el ayudante, cómo va a ser rotulada esa pieza, ¿sí? Con qué nombre va a ir a anatomía patológica. Y después, bueno, esa pieza se pone en formol, se tapa bien, siempre se cubre apenas, o sea, la pieza siempre tiene que estar bien sumergida en formol, pero tampoco que ahogarla, ¿sí? O sea, apenas lo cubre, tiene que tener formol, ¿sí? Rotularla bien y después se anota en un libro que es justamente para anatomía patológica, donde vamos a anotar el nombre del paciente, el número de historia clínica o DNI, vamos a anotar también el nombre de la pieza que vamos a mandar y con la fecha del día que se realizó esa anatomía, ¿sí?
una vez que termina toda la actividad quirúrgica, todas esas piezas se envían a anatomía patológica, donde las reciben y, bueno, se despachan, ¿sí? Bueno, la última pregunta es si hay algún tipo de problemas, ¿sí? En cuanto al instrumental o en cuanto al equipo que hubiera que resolver, ¿sí? Entonces, todos los problemas relacionados con el equipo, obviamente, o algún fallo propio de quirófano, hay que resolverlo, ¿sí? Ahí en el quirófano. Entonces, hay que identificar cuál es el problema que hubo, ¿sí? Ya sea con el instrumental o con algún equipo electrónico, ¿sí? Y así evitar, por ejemplo, volver a utilizarlo. Me pasó a mí el viernes pasado con una de las consolas de electrobisturí que probé con 2 lápices de electrobisturí y no me funcionaban, ¿sí? Entonces hacía mal funcionamiento. Entonces ahí sacamos esas consolas y metimos otra justamente para evitar algún problema con el paciente. Entonces, obviamente esa consola se saca de circulación hasta que vengan a chequear y solucionar ese problema. Entonces, la persona encargada de realizar el checklist tiene que verificar cuál es el problema que está ocurriendo, ¿sí? Ya sea con el equipo o con el instrumental, durante la cirugía y tratar de solucionarlo. Si es, por ejemplo, que hay alguna pinza, ahí puede suceder que alguna pinza se rompa, y bueno, era necesaria justamente esa pinza para la cirugía, bueno, se irá a buscar otra caja y tratamos de poder recuperar